La hipótesis estadística es un test estadístico y se trata de un procedimiento para partir de una muestra aleatoria y significativa, extraer conclusiones que permitan aceptar o rechazar una hipótesis previamente admitida sobre el valor de un parámetro desconocido de una población. Existe la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula habla de que no hay un cambio sobre lo que nos dicta el problema o la afirmación, y la hipótesis alternativa es que sí hay un cambio. El contraste de hipótesis se constituye en 4 pasos, pero para esto debemos saber si el procedimiento va a ser bilateral o unilateral. El bilateral es que queremos comprobar si empeora o mejora o varía las afirmaciones, y el unilateral es solo para saber una sola cosa, si mejora o empeora. El primer paso es enunciar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, tanto en lenguaje matemático como en literal. El paso 2 es a partir de un nivel de confianza o de significación debemos determinarlo. El valor de z sobre alfa sobre 2 es bilateral, o bien z de alfa es unilateral. Para esto usaremos una tabla de valores que veremos más adelante. También la zona de aceptación del parámetro de la media o proporción, que van a ser nuestras variables en estos casos, puede ser de proporciones o de medias. El tercer paso es calcular la media o proporción a partir de la muestra. Y el paso 4 es si el valor del parámetro muestral está dentro de la zona de aceptación, aceptar la hipótesis nula con el nivel de confianza o de significación, de lo contrario se rechaza. En el caso de los problemas bilaterales, sería más o menos como esta gráfica. Si el resultado cae dentro de esta zona, se acepta. Si cae en estas, se rechaza. De un lado está z, por ejemplo, aquí de medias, media menos z de alfa sobre 2, y al otro costado sería media más z de alfa sobre 2. Y para la unilateral, ya sea del lado positivo o del lado negativo, sería algunas fórmulas que vamos a ver a continuación. Estas serían las fórmulas para los casos bilaterales. Como podemos ver, están las dos zonas de rechazo. Aquí es negativo y aquí es positivo. Se pondrían los resultados de cada uno de las ecuaciones, y aquí es la zona segura. Siempre que el valor caiga dentro de este parámetro, se acepta la hipótesis. Y en el caso unilateral, nada más tenemos una zona de rechazo, y lo que caiga aquí sería aceptado. Igual del otro lado. La diferencia aquí es que si el problema nos arroja que es mayor o igual a los datos que nos den, se hará este lado de la fórmula, y si no, se hará del otro lado. Estos son los valores para los casos unilaterales. Y hay
problemas de medias y problemas de proporciones. A continuación vamos a ver algunos problemas para entender bien cómo se hacen estos procedimientos. También se dan los errores de muestreo. En el contraste de hipótesis se pueden cometer dos errores de muestreo. Error de tipo 1, que se comete cuando se rechaza la hipótesis nula, cuando en realidad es verdadera. Y el tipo 2 es cuando se rechaza la hipótesis nula, cuando en realidad es falsa. Estos errores se dan más que nada cuando en la teoría y las fórmulas te dan, por ejemplo, un rango, pero te sale un dígito que está dentro de la zona de aceptación, pero en realidad en la hipótesis se contradice. Por ejemplo, si la hipótesis afirma que el 70% de la población que tenemos hace algo, pero en realidad en nuestra fórmula y en todo nuestro procedimiento nos da que es el 68%. En teoría se acepta la hipótesis porque cae dentro de la zona de aceptación, pero es un error de muestreo porque en realidad está contradiciendo la hipótesis. Hay un error de 2%, por ejemplo, de variabilidad, entonces eso nos da un error de muestreo. Y vamos a ver un problema bilateral para entender mejor un poco este tema. Un titular de prensa afirma que el 70% de los jóvenes de una ciudad utilizan las redes sociales para comunicarse. Para contrastar la veracidad de tal afirmación, se toma una muestra aleatoria de 500 jóvenes de esta ciudad y se obtiene que 340 de ellos utilizan la red para comunicarse. Analicen mediante un contraste de hipótesis si se puede aceptar con un nivel de significación del 1% y que dicha afirmación es cierta. El primer paso nos dice que debemos enunciar la hipótesis. Entonces, aquí nuestra hipótesis nos las da el problema, diciendo que el titular de la prensa afirma que el 70% de los jóvenes de una ciudad utilizan las redes sociales para comunicarse. La hipótesis alternativa contradice esto, entonces nos quedaría: un titular de prensa afirma que es diferente al 70% del porcentaje de jóvenes que se comunican en redes sociales. Entonces, como este problema es de proporciones, utilizaríamos esta fórmula. Entonces quedaría proporciones igual a 70 por la dicha afirmación que nos da en el problema. Y la hipótesis alternativa sería proporción desigual a 70, por lo mismo que lo contradice. Entonces, un titular de prensa y deberíamos escribir toda nuestra hipótesis, que la mayoría de los problemas no las dan. El siguiente paso, aparte de enunciar esto, sería acomodar los datos para hacer el problema. Nuestros datos son los siguientes. La proporción aquí nos las da, es igual a 70. Q se saca
Aquí lo vamos a pasar el 70 a decimal para no tener problemas, entonces sería .70. El Q se da restando 1 menos nuestra proporción, que aquí sería 0.3. Aquí dice que el nivel de significación es del 1%, entonces lo vamos a anotar. Esto significa que nuestro nivel de confianza es del 99%, porque como ya lo había dicho, el nivel de significación es lo que le falta al nivel de confianza. Entonces, para sacar el nivel de el valor de este dato en casos bilaterales no se utiliza esta tabla, se utiliza una tabla de valores diferente. En este caso es de 2.58. Y nuestra población o nuestra muestra es igual a 500. Así que con estos datos sustituiremos esta fórmula. Entonces sería .70 menos 2.58 por .70 por 0.3 sobre 500 .70 más 2.58 por .70 por 0.3 sobre 500. Aquí primero esto va por pasos, no se puede hacer así. En algunas calculadoras nos da la opción de hacerlo todo corrido, pero en teoría estos van, primero este se multiplica por este. Después, lo que nos dé, aquí también es raíz cuadrada. Lo que nos dé lo vamos a pasar y lo vamos a después sacar la raíz cuadrada. Así que aquí es .70 menos 2.58 por 0.70 por 0.3 nos da 0.21 sobre 500. Se hace lo mismo del otro lado, pero positivo. Entonces sigue .70 menos 2.58 por 0.0042 y le vamos a sacar la raíz cuadrada.
Después que le saquemos la raíz cuadrada, se va a multiplicar por este valor. Así que 0.70 menos 2.58 más 0.09390153 Entonces es 0.70 menos, ya que multiplicamos el 2.58 por esta cifra, nos da 0.0528 74 26 595. Aquí es igual, pero sumándolo, 0.0528 74 26 59 5. Después ya lo podremos redondear a 4 cifras. Entonces nos da 0.6471 y 0.7528. Pero como en este caso nos pide el porcentaje, se multiplicaría por 100, dándonos 64.71% a 75.28%. En el paso 3 haremos una regla de 3 con los datos que nos da sobre la población, o sea, que sería y 340. Entonces serían 340 por 1 entre 500 nos da 0.68. Pero como nuevamente este problema nos pide el porcentaje, lo multiplicaríamos por 100 y nos daría un 68%. Ahora iremos con el paso 4, que es la gráfica. Como este problema es bilateral, significa que la gráfica va de lado a lado. Como aquí nos dice, tenemos que hacer, poner de cada lado un resultado. Esta sería la zona de rechazo y esta la zona segura. De este lado sería 64.71% y de este 75.28%. Como nos dio un resultado de 68%, se busca aquí como por qué altura quedaría.
sería por aquí 68%. Pero como está en la zona de aceptación, se acepta la hipótesis. Pero ¿qué pasa? Este problema tiene un error de muestreo, ya que tiene una variación del 2% de la media muestral. Aquí la media muestral lo que nos dio es 68%, pero en la hipótesis afirma que es del 70%. Aunque haya caído en una zona de aceptación, la hipótesis tiene un error de muestra. Y aquí ya se escribiría que se acepta la hipótesis nula con una significación del 1%, pero tiene un error de muestreo tipo 2, ya que afirma que es del 70% y tiene una variación del 2%. Ese sería uno de nuestros ejercicios de proporciones, pero bilaterales. A continuación veremos un problema de medias. El siguiente problema nos dice lo siguiente. Los depósitos mensuales en euros en una entidad bancaria siguen una distribución normal con una desviación típica de 5.1. Con el fin de contrastar si la media de los depósitos mensuales es de 20 euros, se toma una muestra del tamaño de 16, resultando ser la media muestral de 22.40 euros. Se puede aceptar la hipótesis de que la media es de 20 con un nivel de significación del 5%. Entonces aquí mismo nos dice la hipótesis nula. Nos dice, la media de los depósitos mensuales en euros de una entidad bancaria es igual a 20. Entonces, la hipótesis alternativa sería, la media de los depósitos mensuales en euros de una entidad bancaria es diferente a 20. Entonces, recolectando los datos, nos da que la media es igual a 20, la desviación típica de 5.1, la muestra de 16 y nos da el nivel de significación del 5%. Quiere decir que nuestro nivel de confianza es del 95% y esto nos da un valor de 1.96. Y aquí sustituyendo la fórmula, que sería esta, con estos datos vamos a empezar a hacer el problema. Entonces, aquí dice, primero tendremos que sacar la raíz cuadrada de 16, que sería 4. Entonces, volvemos a sustituir. 20 menos 1.96 por 5.1 sobre 4. Igual del otro lado, pero en vez de menos es más.
20 más 1.96 por 5.1 sobre 4. El siguiente paso sería dividir estos. Entonces nos da un resultado. $1.275. Igual del otro lado. Lo que sigue aquí sería multiplicar el 1.96 por el 1.275. Entonces multiplicamos 1.96 por 1.275. Que nos dan resultados de 2.499. Entonces sería 20 menos 2.499 y 20 más 2.499, que nos da un resultado de 17.501 a 22.499. El paso 3 aquí nos da ya el resultado de que la media muestral es de 22.40. Entonces el paso 3 sería poner el resultado de la media muestral y el número de la muestra, que es 16. Entonces pasamos al paso 4, que sería gráfica. Volvemos a lo mismo, como es bilateral, la gráfica se hace de ambos lados. De este lado sería 17.501 y de este lado 22.499. Como aquí nos dice que dio la media muestra 22.40, cae dentro de la zona de aceptación. Entonces aceptaría la hipótesis, pero tendría un error de muestreo.
se acepta la hipótesis nula, pero tiene un error de tipo 2, ya que nos afirma que la media es de 20, pero realmente es de 22.40, aunque caiga dentro de la zona de confianza. La hipótesis nos dice que es igual a 20, cosa que no es verdad, porque tiene una variabilidad de 2.40. Entonces quedaría, se acepta la hipótesis nula con un nivel de confianza del 95%, pero tiene un error de tipo 2. Y se explica el por qué. Ahora vamos a pasar con problemas de unilateral para entenderlo mejor. El siguiente problema nos dice que un informe indica que el precio medio del boleto de avión de Aguascalientes a Cancún es como máximo de 120 euros, con una desviación típica de 40 euros. Se toma una muestra de 100 viajeros y se obtiene que la media de los precios de sus boletos es de 128 euros. Se puede aceptar con un nivel de significación igual a 0.1 la afirmación de la partida. Entonces aquí sería otra vez, el paso 1 sería enunciar la hipótesis que quedaría. El precio medio de un boleto de avión entre Aguascalientes y Cancún es como máximo de 120 euros. Entonces aquí sería que la media es mayor o igual a 120 euros. Entonces, gracias a eso, sabemos de qué lado debemos hacer el problema. Así que los datos que nos da es que la media es de 120 euros, la desviación típica de 40 y la muestra de 100, así que con eso vamos a ir haciendo el problema. Así que, como ya lo habíamos visto, primero es el de 100. La raíz cuadrada de 100 es 10, entonces es infinito 120 más 1.28 por 40 sobre 10. ¿Y cuánto es 40 sobre 10? Nos da 4. Entonces 120 más 1.28 por 10. So, 128 por 4. Entonces aquí se multiplicaría 1.28 por 4. 1.28 por 4 nos da 5.12. Entonces sería 120 más 5.12, que nos daría 125.2. El paso 3, aquí nos dice que la media muestral sería de 128. Entonces, la muestra es de 100 y
el de 128 o la media muestral. En caso de que el problema no nos dé la media muestral, nos debería de dar todos los dígitos para sacar la media. Entonces ahora vamos con el paso 4, que es gráfica. Como este es unilateral, solo se debe de hacer de un lado, que en este caso sería este. Entonces, aquí sería 125.12 y como nos dio que la media muestral es 128, se rechazaría. Cae en la zona de rechazo, así que no se acepta la hipótesis. Entonces nos quedaría que se rechaza la hipótesis de que el precio medio de un boleto de avión de Aguascalientes a Cancún como mínimo es de 120 euros con un nivel de confianza del 90%. Ahora, el segundo problema nos dice que hace un año 3 de cada 10 familias de una determinada población realizaban sus compras habituales en hipermercados. En una encuesta realizada este año dice que 105 familias de la localidad elegidas al azar, 36 de ellas afirman que compran habitualmente en hipermercados con un nivel de significación del 5%. Contrasta la hipótesis de que el porcentaje no ha aumentado, es decir, que permanece igual o menor que el año anterior. Ahí nos da igual, que sería que la hipótesis nula dice que es igual, que la proporción es igual o menor al 30%, que sería 0.3 o 0.30. Y la hipótesis alternativa sería que la proporción es mayor que 0.3. Entonces la hipótesis nos quedaría: el porcentaje es igual o menor que el año anterior, o el porcentaje es mayor al que el año anterior, porque se tiene que contradecir. Ahora el paso 2. Sería sustituir. Entonces, aquí mismo nos dice que la proporción es igual a 0.30 o 0.3. La Q entonces sería 0.7, porque a lo que vamos, la Q siempre es 1 menos 0.3. Es Q es igual a 1 menos P. El número de muestras nos dice que son 105 y la significación de 5%, es decir, que es del 95%, pero como es de unilateral se sacaría de esta tabla, es decir, que no, sería este resultado, porque nos dice que del 5%, entonces es 1.645. Entonces la fórmula sería
Lo voy a hacer desde aquí. 0.3 más 1.645 por 0.3 y 0.7 sobre 105. Ahora empecemos. 0.3 por 0.7 nos da un resultado de 0.21. Entonces sustituimos. .21 sobre 105 y le ponemos la raíz. Entonces sería 0.21 sobre 105, que nos da un resultado de 0.002. Entonces le sacaremos la raíz cuadrada al 0.002 y nos da que es la siguiente cifra. .044 72 13 59 55. Entonces se multiplicaría el 1.645 por esa cifra. Aquí ya se podría redondear. Entonces nos da 0.3 más 0.0736. Se redondea porque el siguiente número es mayor a 5. Entonces nos daría que .3736. Pero como necesitamos el porcentaje, se multiplicaría por 100 y nos daría que 37.36%. Ahora, el paso 3 nos dice que tenemos que hacer la regla. Entonces se pone que es 105 y las localidades elegidas al azar, que serían 36.
y nos da que es igual a 0.3238. Se multiplica otra vez por 100 porque nos pide el porcentaje, que serían 32 por 100.38. 32.38%. Ahora nos vamos con la gráfica. Otra vez, como es unilateral, de este lado se pone lo que nos dio en el paso 2, que es 37.36%, pero nos da el 32.38%, así que cae dentro de la zona de aceptación. Entonces acepta la hipótesis de que el porcentaje no ha aumentado respecto al año pasado con un nivel de confianza de 95%, pero tiene un error del tipo 2 porque tiene una variabilidad del 2% que es más, así que se debió rechazar, pero a lo que volvemos es un error de tipo 2. Y ese sería el unilateral de menor del lado negativo, y ahorita vamos a pasar al lado positivo. El siguiente problema nos dice que el nivel de que un sociólogo ha pronosticado que en una determinada ciudad el nivel de abstención en las próximas elecciones será del 40% como mínimo. Se elige al azar una muestra aleatoria de 200 individuos con derecho a voto, 75 de los cuales estarían dispuestos a votar. Determinar con un nivel de significación del 1% si se puede admitir el pronóstico. Entonces, la hipótesis nula nos quedaría que el nivel de abstención de las próximas elecciones será como mínimo del 40%. Y la hipótesis alterna quedaría el nivel de abstención de las próximas elecciones será como máximo del 40%. Estos son los datos que nos da, en la cual vamos a sustituirlos en esta fórmula, que sería esta. Así que vamos a empezar. .4 por 0.6 nos da 0.24. Entonces es 0.4 menos 2.33 por 0.24 sobre 200. Entonces 0.24 sobre 200 nos da 0.02. .002. Que nos da 0.034 641 016 15.
Entonces multiplicamos 2.33 por esa cifra y nos da 0.4 menos, aquí ya se puede reducir a 0.807. Entonces 0.4 menos 0.0807 nos da un resultado de 0.3193. Pero como nos pide el porcentaje, lo multiplicamos por 100 y nos da un resultado de 31.93%. Entonces, en el paso 3, el problema nos da que la muestra es de 200, pero que 75 están dispuestos a votar. Se hace una regla de 3. Que nos da 0.625. O como nos pide el porcentaje, lo multiplicamos por 100 y nos da 62.50%. Entonces aquí lo que sigue sería graficar. Esta vez vendría siendo del lado contrario, que aquí sería 31.93%, pero como nos da el 62.50%, está en el área de aceptación. Y sería que se acepta la hipótesis con el nivel de abstención de las próximas elecciones será como máximo del 40%, con un nivel de confianza del 99%. Digo, como mínimo del 40%. Así que está dentro del área de aceptación.